Encontraremos el valor del siguiente límite. Observa que x tiende a 1 y tenemos en el numerador la raíz cúbica de x menos 1 y en el denominador 3x menos 3. Necesitamos evaluar primero para ver cuál es la indeterminación. Si colocas aquí el 1 hacia donde tiende la x, tendrías la raíz cúbica de 1 menos 1 en el numerador nos daría 0. Mientras que en el denominador, si colocas 1 aquí, 3 por 1 es 3, menos 3 también nos daría 0. Y observa que es indeterminado y por lo tanto tenemos que eliminar esa indeterminación. Anteriormente vimos que cuando tenemos raíces cuadradas, multiplicábamos por una conjugada para construir la suma por la diferencia, pero aquí tenemos una raíz cúbica y ya no nos sirve, porque tú dirás que si tienes la raíz cúbica de x menos 1, si a esto le multiplicamos, la raíz solo sería para la x, si a esto le multiplicamos la raíz cúbica de x más 1, efectivamente eso es la suma por la diferencia y tendrías la raíz cúbica de x elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Pero este cuadrado no cancela la raíz cúbica y por ello no nos sirve multiplicar por esta conjugada. Por ello vamos a usar otro producto notable, que en este caso por tener aquí un menos, vamos a usar lo que le llaman la diferencia de los cubos de dos valores. En este caso tenemos que la diferencia de los cubos de los dos valores se va a escribir de la siguiente forma. Primero va a ser a menos b y esto se va a multiplicar por el primer término al cuadrado más el primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Si aquí tuviésemos un positivo, tendríamos que usar esta fórmula con un positivo aquí y el cambio sería poner un más aquí y aquí tendrías que colocar un menos. Pero como el caso que tenemos es este de acá, donde sería negativo al principio, usaremos el que tienes aquí negativo. La idea es la siguiente. Tú en la expresión del límite tienes a menos b y observa que a menos b lo tienes aquí. Si tú multiplicas tanto el numerador como el denominador por esta expresión que sería a al cuadrado más ab más b al cuadrado, el producto de estos dos términos, que sería este por este, te va a generar la diferencia de los cubos y allí sí te conviene porque el 3 te va a cancelar la raíz cúbica. Es por ello que para nosotros, si esto es raíz cúbica de x menos 1, significa que en ese caso a es esto y b es 1. Sustituyendo en esta expresión, te quedaría en ese caso la raíz cúbica de x elevado al cuadrado, que lo podríamos colocar un momento de esta forma, teniendo aquí un corchete para colocar la raíz cúbica de x elevado al cuadrado así, más a por b. Observa que sería esto por esto, sin el signo. Quedaría entonces la raíz cúbica de x por 1, que es la raíz cúbica de x al final, y a eso le vas a sumar 1 al cuadrado, que al final el resultado de eso es igual a 1. Observa cómo el término a cuadrado más ab más b al cuadrado es esto que tienes aquí. Al multiplicar esto por esto, te va a generar de este lado la raíz cúbica de x elevado a la 3 menos 1 elevado a la 3. Y ahí sí, este 3 te cancela la raíz cúbica y te queda la x sola. Y 1 al cubo es igual a 1 y por ello te queda x menos 1. Entonces, esta sería la expresión que vamos a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador en el límite, colocando la expresión inicial con la fracción nueva, donde en el numerador y denominador observa que tenemos lo que te comenté hace un momento. Esto genera automáticamente que en el numerador tengas el cubo del primero menos el cubo del segundo, que dijimos hace un instante que sería tomar el primer término, que es la raíz cúbica de x elevado a la 3 menos el 1 elevado a la 3. En el denominador te queda el producto de esta expresión por esta otra, teniendo entonces 3x menos 3 por toda esa expresión. En el numerador observa como el cubo cancela la raíz cúbica y queda exactamente lo que te comenté, que era x menos 1.
De esa manera, teniendo así en el numerador x menos 1, en el denominador necesitamos tener también un x menos 1 para cancelarlo. Y observa que aquí tienes 3x menos 3. 3x menos 3, si sacas el 3 factor común, sería 3 que multiplica a x menos 1. Y ese término es el que necesitamos para que se cancele con el que tenemos en el numerador, obteniendo la expresión de esta manera. Y observa que fácilmente al cancelar estos dos, nos quedaría en ese caso el límite en el numerador, vas a ver que te queda solamente un 1, mientras que en el denominador te queda un 3 que multiplica a toda la expresión que la acompaña, que es la raíz cúbica de x elevado, en ese caso al cuadrado, más la raíz cúbica de x más 1. Observa que al final la expresión que añadimos en el denominador aparece igual en todos los términos. La necesidad era eliminar la indeterminación y ya lo hicimos. Si evalúas el límite, observa que fácilmente puedes colocar el 1 aquí y aquí, y al sacar todas las cuentas nos quedaría de esta forma. Observa que tendríamos allí que al evaluar no necesitamos colocar nuevamente el límite. En el numerador tenemos 1 y en el denominador sería 3 que multiplica a la raíz cúbica de 1, ahora eso elevado al cuadrado, más la raíz cúbica de 1 más 1. Al final observa que la raíz cúbica de 1 es 1. Si lo elevas al cuadrado te va a dar 1. Aquí la raíz cúbica de 1 también es 1. Entonces allí tendríamos 3 unos que se están sumando. Puedes verlo de esa forma. 1 más 1 más 1, que fácilmente sabes que es 3. Que al multiplicarlo por el 3 que tienes allí afuera, te da 9. Quiere decir que el resultado del ejercicio para nosotros va a ser un noveno. Significa entonces que el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión es igual a un noveno, y de esa forma, aplicando lo que le llamamos la conjugada para las raíces cúbicas, tenemos el resultado del ejercicio. Vamos a evaluar el siguiente límite. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 del cociente entre, aquí tendríamos la diferencia de raíz cuadrada de x menos x al cuadrado, y en el denominador 1 menos la raíz cuadrada de x. Lo primero que debes hacer es evaluar el límite y observa que tendrías en el numerador, aquí colocando un 1, raíz de 1 es 1, aquí colocando el 1, 1 al cuadrado es 1, y 1 menos 1 en el numerador observa que te daría 0. En el denominador colocando un 1 aquí te daría raíz de 1, 1 menos 1 también sería 0 en el denominador, y esto de acá es una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que hacerle un trabajo algebraico a la expresión para eliminar esa indeterminación. Ahora, hay un detalle técnico allí. Tienes radicales en ambos términos de la división. Y por ello, mi recomendación para poder eliminar el límite, para poder eliminar la indeterminación, es que apliques la doble racionalización. Sería, en este caso, escribir el límite cuando x tiende a 1, de la expresión que tienes inicialmente, y como vas a aplicar doble racionalización y las raíces que tienes son cuadradas, comienzas con la del numerador, por ejemplo, aplicando el conjugado. Sería raíz de x más x al cuadrado, tanto en el numerador como en el denominador, raíz de x más x al cuadrado acá, y luego le multiplicas por el siguiente conjugado, que sería el del denominador. Por ello tendrías allí 1 más raíz de x, y luego tendrías de nuevo 1 más raíz de x. Ahora, lo que vas a hacer es agrupar los términos bajo tu conveniencia. Observa que en el numerador, por tener un producto de términos, al final los puedes representar así, y vas a agruparlos para obtener la suma por la diferencia, al igual que en el denominador. Observa que en el numerador tendrías que agrupar son estos dos. Este de acá te queda, digamos, suelto por allí. En el denominador tendrás que agrupar son estos dos para tener la suma por la diferencia, y este es el que te queda suelto por allí, como te estoy diciendo. Por ello quedaría entonces el límite cuando x tiende a 1 en el numerador. Los que están en rojo sería la suma por la diferencia, y te queda entonces la diferencia de los cuadrados de los dos números, y los dos números son raíz de x y el otro es x al cuadrado. Eso es lo que te quedaría dentro de todo el producto entre estos dos paréntesis.
Luego eso se multiplica por 1 más raíz de x, teniendo así ya el numerador casi listo. En el denominador tendrías entonces que, agrupando los dos paréntesis que están en rojo, sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, que sabemos que es raíz de x. Eso es el resultado del producto notable que tendrías allí, que es la suma por la diferencia. Luego te quedaría la raíz cuadrada de x más x al cuadrado. Ahora, vamos a analizar un momento esa expresión. Detalle que los dos paréntesis que están en azul, tienen ahora aquí un signo positivo. Anteriormente era una indeterminación por tener en la expresión inicial signos negativos. El positivo va a evitar entonces que estos dos se anulen. Es decir, ellos dos te van a dar ya un resultado de por sí. Lo que te queda ahora es trabajar estas dos expresiones que tienes allí. El cuadrado cancela la raíz y aquí te queda x a la 4. Y aquí el cuadrado cancela la raíz y esto sería 1. Ahora, observa que estos dos términos de acá no están afectando la indeterminación. Si tú colocas que x tiende a 1 allí, acá y acá y sacas la cuenta, eso al final te va a dar un número. El problema de la indeterminación sigue estando presente en estos dos. En el del denominador, 1 menos x ya no lo puedes reescribir. El único que te queda por reescribir es este de acá. Veamos cómo x menos x a la 4 se puede reescribir. Primero puedes sacar factor común x y sería 1 menos x a la 3. Y para este caso te recomiendo que repases lo que es la diferencia de los cubos, porque este 1 puede tener un 3 acá y eso lo puedes representar de esta forma. El primero, que en este caso es 1, sería menos el segundo, que es x, es decir, a menos b, que multiplica al primero al cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, teniendo entonces esta expresión. Estos dos términos que se están multiplicando es el resultado de este de acá, que observa que tiene una x adelante multiplicando. Por ello tenemos que acomodar una x aquí. Esta expresión es la que voy a sustituir acá, organizando un poco la información. Ahora, por tener todos los términos multiplicando tanto en el numerador y denominador, podemos cancelar los términos que son semejantes. Por ello nos quedaría allí el límite sin esos dos términos. Y al eliminar ya el término que tenías como indeterminación, observa que puedes evaluar el límite. Al colocar 1 en donde están todas las x, aquí tendrías 1 que va a multiplicar. Esto acá te va a dar 3. Aquí vas a tener 2 como resultado y aquí vas a tener 2 como resultado. Observa que al final la cuenta te va a dar como resultado el número 3. Y eso es porque el 2 que vas a tener aquí y acá se van a cancelar. Al multiplicar por este 1 no está haciendo absolutamente nada. Y el resultado te queda como válido, es el 3 que tienes aquí como resultado. Valga la redundancia, por ello el límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión es igual a 3.